Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre la espuma de afeitar Gillette roja y la espuma de afeitar Gillette verde? ¿Qué pregunta, no? Bueno, la diferencia es que la verde es para piel sensible, mientras que la roja es para piel normal. Estuve mirando y existen decenas de productos, de cremas, de tónicos faciales, shampoos, geles, jabones, etcétera, etcétera. Productos para la piel delicada, para la piel sensible, para proteger la piel irritable. Ahora, es verdad que no todos necesitan esta clase de productos porque no todos tienen la piel sensible o piel irritable. ¿Sabían que hay agentes externos y hay agentes internos que producen la irritación de la piel? Bueno, pero no vamos a hablar hoy de pieles irritables. Vamos a hablar de una de las características del amor de 1 Corintios capítulo 13 versículo 5. Dice el versículo que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Esta es la característica de la que hoy vamos a hablar. El amor que no se irrita. Todos tenemos, todos tenemos áreas o tenemos temas en los que estamos más propensos a ser irritables. También es cierto que algunas personas son más sensibles o más irritables que otras, más propensas a irritarse que otras, ¿no? Y escuchen, siempre va a ser muy conveniente evitar irritar al otro. Procurar no generar situaciones que afecten la sensibilidad de la otra persona. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice que la blanda respuesta, ¿qué hace? La blanda respuesta quita la ira y la respuesta áspera, por el contrario, hace subir el furor. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un buen ungüento para la irritación, un aloe vera espiritual. La blanda respuesta. Es sabio, según el libro de la sabiduría, evitar que nuestro hermano, que nuestro familiar, que nuestro amigo se irrite. También dice en Proverbios 16:14 que la ira del rey es un mensajero de muerte y que el hombre sabio va a evitarla. Este versículo tiene una aplicación primaria hacia la prudencia, ¿no? Evitando los problemas con las autoridades. Pero también hay un principio muy importante. Siempre va a ser sabio no herir susceptibilidades. Evitar hacer que otro se irrite. Este es un consejo muy importante para la convivencia, ¿no? En medio del servicio cristiano. Es el mismo principio que nos recuerda que no debemos hacer tropezar al hermano. Ahora, qué importante que es tener en cuenta también este principio en la convivencia familiar. Sobre todo en este tiempo en el que estamos todos en casa más tiempo del que estábamos acostumbrados. Los días van pasando y cada vez somos más conscientes de que no se sabe cuándo esto va a terminar. Con el paso de los días, con el paso de las semanas, la convivencia se puede volver complicada y por momentos, eh, cosas así, es importante recordar lo sabio que es no hacer irritar al otro y recordar que el amor no se irrita. Bueno, pero hasta aquí hemos enfatizado en que no debemos hacer irritar al otro. Pero la característica del amor que se menciona en 1 Corintios 13:5 es que el amor no se irrita. Esto habla del otro lado de la moneda, ¿no? Hay que evitar hacer irritar al otro, pero también es importante que no nos irritemos. Es importante desarrollar un carácter que se fortalezca y que sea más tolerante y menos sensible y menos irritable. Ahora bien, ¿cómo lograr ser menos irritable? ¿Cómo lograr esa clase de amor que no se irrita? Yo creo que la razón por la que el amor no se irrita tiene que ver con las demás características que se han mencionado sobre el amor hasta aquí en 1 Corintios 13. ¿Por qué el amor no se irrita? Bueno, dice el versículo 5, lo vuelvo a leer. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Eh, ¿Por qué el amor no se irrita? Porque el amor no busca lo suyo. ¿Y por qué no busca lo suyo? Porque el amor no hace nada indebido. Pensemos en lo siguiente. El amor no se irrita porque el amor no busca lo suyo. Esto es muy interesante. La fuente de nuestra irritación no debe ser jamás nuestros propios intereses, nuestros gustos, nuestros deseos. Si en la convivencia entre hermanos cada uno busca lo suyo, va a ser muy difícil que no nos irritemos los unos contra los otros, ¿no? Buscar nuestros propios intereses y no los intereses del reino de Dios siempre nos va a llevar a actitudes carnales, lamentables y peligrosas. Voy a compartir dos pasajes. Primero, Gálatas capítulo 5. Miremos a
el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas, capítulo 5, los versículos 13 al 15, por favor. Gálatas 5, 13 al 15. Dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto o como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Cuando buscamos nuestros propios intereses y no los intereses de los otros, o no los intereses de Dios, vamos a tener actitudes carnales como las que se mencionan aquí. Cuando se nos olvida que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y que en eso se resume la ley de Dios, o se cumple en esa palabra, la ley de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, cuando se nos olvida esta verdad, bueno, terminamos mordiéndonos los unos a los otros, comiéndonos los unos a los otros, y con el peligro de consumirnos los unos a los otros. Aquí hay una muestra clara de cómo dejar de lado eh, el consejo de Dios y olvidarnos de que el amor no se irrita porque no busca lo suyo propio, nos lleva a actitudes carnales como las que se experimentaban en la iglesia en Galacia, ¿no? También miren por favor Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, los primeros versículos del capítulo 4 dicen: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muy bien, aquí también encontramos cómo la tendencia nuestra natural es a la de buscar nuestros propios intereses, y eso genera entonces que estemos matándonos entre nosotros, peleándonos entre nosotros, codiciando, ardiendo de envidia y no alcanzando nada. Hay un versículo más en el Nuevo Testamento en el que se utiliza esta palabra irritar, en la que aparece la misma palabra que en 1 Corintios capítulo 13. Está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 16. El contexto nos habla acerca del apóstol Pablo esperando a sus compañeros de equipo mientras que llegaban, él se adelantó mientras que llegaban a la ciudad de Atenas. Y estando él en Atenas, capital cultural del reino o del imperio romano en aquel momento, mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo les esperaba en Atenas y su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Fíjense cómo Pablo se irritaba y por qué se irritaba. ¿Por qué se irritaba? Porque no habían pintado las casas de la ciudad de Atenas de sus colores favoritos, o porque los comercios no estaban abiertos a la hora que a él le convenía, que él necesitaba, o porque las costumbres o la comida, la cultura o el clima de los griegos no se parecían a lo que él estaba acostumbrado. Se irritaba por cuestiones relacionadas con sus intereses personales, el apóstol. No, 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 no. Lo que hacía enardecer el espíritu del mismo apóstol que escribió a los Corintios diciendo que el amor no se irrita, no fue una razón relacionada con él mismo, sino con los intereses de Dios, con los intereses del mismo carácter de Dios y con el estado espiritual perdido de la ciudad de Atenas. Al apóstol le dolía el estado perdido de las personas. Le irritaba eso, porque esa palabra que su espíritu se enardecía es exactamente la palabra que se utiliza en 1 Corintios 13:5 cuando dice que el amor no se irrita. No se irritaba contra las personas, se irritaba contra el estado espiritual de la ciudad, y le dolía ver esa condición. Ahora, me hace acordar esto también al Señor Jesucristo cuando entró al templo en dos oportunidades, al principio y al final de su ministerio, y agarró al látigo y volcó mesas y sacó a todos los mercaderes corriendo. Eh, ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque ese día se levantó de mal genio, o sensible, irritable, o lo hizo por una cuestión que tenía que ver con sus propios intereses. Mira, la respuesta que él dio fue: el celo de tu casa me consume. Ustedes han convertido la casa de mi padre, la casa que sería llamada casa de oración, en cueva de ladrones. Ustedes han ofendido la santidad de Dios y
el celo de tu casa, el celo de la casa de Dios, me consume. ¿Se dan cuenta cómo el Señor no estaba buscando sus propios intereses? ¿Se dan cuenta cómo Él se enojó, se airó, su espíritu se enardeció y se irritó fuertemente al ver cómo los intereses de Dios eran tenidos en poco? Hermanos queridos, el amor no se irrita porque el amor no busca lo suyo, lo suyo propio, sus propios intereses. ¿Sí? No está bien que nosotros nos estemos irritando por cuestiones personales, por gustos personales. Es válido indignarse, ofenderse, airarse sin pecar. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo y vemos algunos otros ejemplos en la palabra de Dios, como Nehemías allí en los últimos capítulos del libro, enojados por cuestiones que tienen que ver con la santidad de Dios. El dolor que causa ver cómo es tenido en poco el nombre y la santidad de Dios. Al apóstol Pablo le dolía, le irritaba la idolatría de una ciudad perdida, entregada a la idolatría, desconociendo el mensaje del Dios vivo y verdadero. ¿Y cuál fue la solución? Predicarles a los atenienses. Que el Señor nos ayude a nosotros a recordar que es muy importante para la convivencia unos con otros, entre hermanos, entre creyentes, también en nuestra familia, y más ahora que tenemos que pasar tiempos juntos, recordar que el amor no se irrita, que no se irrita por cuestiones que tienen que ver con nuestros propios intereses, ¿no? Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. El Señor viene pronto. Muchas bendiciones.